Bienvenidos a una nueva emisión de El Enroque Político. En esta oportunidad vamos a conversar con el politólogo y director de la consultora de opinión pública Escenarios, Federico Zapata, sobre los beneficios de la bioeconomía, este nuevo modelo económico productivo que emerge en un contexto de falta de agua, de alimentos y energía. Además de esta cuestión vamos a analizar la gestión del gobierno nacional, haciendo hincapié en la salida de Diana Mondino de la Cancillería Argentina, y además vamos a hablar sobre los escenarios que se le abre al país ante el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. ¿Cómo estás, Federico? Más un gustazo. Federico, antes de analizar la coyuntura nacional, vamos a hablar sobre la bioeconomía. ¿Qué es y cómo puede aprovechar sus ventajas un país como la Argentina? Bueno, la bioeconomía, digamos, es un paradigma de desarrollo que se está discutiendo hoy en la región y en muchos países del mundo que tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos biológicos que tienen los países por medio de procesos industriales de mínimo impacto ambiental, digamos, de esa manera, de esa manera. En el caso de Argentina, particularmente, de otros países de América Latina también, pero en el caso de Argentina, además, digamos, además de un proceso productivo, podría funcionar muy bien como una plataforma de desarrollo, básicamente porque Argentina tiene una serie de características que la hacen muy propensa a este formato. Tenemos una vasta tradición científico-tecnológica en el campo de la biología, tenemos 3 premios Nobel en el campo de la biología, tenemos un país que tiene una diversidad de recursos biológicos y físicos muy grandes, desde el océano, digamos, pasando por las llanuras, por las selvas, etcétera. Tenemos un sistema agroindustrial hipercompetitivo, uno de los más dinámicos del mundo, digamos, con jugadores pequeños, medianos y grandes, en distintos formatos, cooperativas, empresas, con lo cual, digamos, somos un país que en esa discusión, además digamos, de lo que podría utilizar en términos específicos de la plataforma económica, podría funcionar bien como un patrón de reordenamiento de nuestra matriz de desarrollo, que está en crisis, que está, digamos, en crisis en los últimos 20 años, que está tratando de encontrar un norte, un horizonte, y bueno, y esto que digamos, marida también con algunas características argentinas, además, digamos, se inserta probablemente en un reordenamiento del patrón internacional de tecnoproductivo en los últimos 20 años que nos permitiría a nosotros apalancarnos para poder insertarnos en esa dinámica. Claro, bien. En tus trabajos, en tus entrevistas, vos planteás que el mundo asiste a un cambio de paradigma tecnoproductivo que resulta, bueno, una oportunidad para el país, y que el cambio de paradigma se cimienta en 3 dinámicas centrales. ¿Vos podrías explicar más o menos de qué se tratan esas dinámicas, cuáles son? Perfecto, sí, ahí, a ver, esto es muy importante, porque si no parece caprichosa la discusión. Si yo dijera, mira, yo quiero que Argentina reoriente su patrón productivo y nos especialicemos en relojes suizos, en hacer relojes suizos. Bueno, la discusión es caprichosa, porque digamos, Claro. la ventana de oportunidad histórica que tiene Argentina para hacer una cosa como esa es muy chiquita. En cambio, digamos, la bioeconomía como una plataforma de desarrollo alternativa a lo que Argentina ha intentado, digamos, básicamente por la vía del Fordismo en los próximos años, no es caprichosa, sino que tiene que ver con algunas características propias nuestras y con algunas oportunidades, una ventana de oportunidad que nos ofrece el mundo. Sí. Esa ventana de oportunidad tiene básicamente tres dinámicas relevantes. La primera, el crecimiento poblacional que va a tener, que vamos a ver en los próximos 50, 70 años en Asia y fundamentalmente en África, que va a implicar, digamos, que poblaciones rurales se muden a ciudades y que demanden alimentos, sobre todo alimentos, que es absolutamente compatible con lo que nosotros podemos producir, pero también tecnología, porque también, digamos, el paradigma no es que solamente implica industrializar biomasa y exportar, sino también producir tecnología que eventualmente podríamos exportar. Entonces ahí vamos a tener en los próximos 70 años un nuevo continente desde el punto de vista de una demanda, o sea, absolutamente complementario con nuestra matriz en el campo bioeconómico. Lo segundo, te diría, producto del proceso de cambio climático, que, digamos, ha tenido ahora un episodio, digamos, lamentable de lo que pasó en España, pero producto de eso, probablemente en los próximos años también una especie de construcción de un comercio biobasado, tanto en lo financiero como en lo productivo. Esto ya un poco ha empezado, hoy si uno va a buscar un crédito para apalancarse internacionalmente, para exportar o para hacer una empresa, bueno, probablemente ese crédito nos pida
un sistema de trazabilidad en relación a, si por ejemplo, dónde estamos poniendo la planta, cómo producimos, cómo hacemos energía. O sea que esto ya empezó, pero si Argentina se transforma en una especie de biopoder, bueno, podemos aprovecharnos de esto porque, repito, tenemos la biomasa que Europa no tiene y además tenemos tecnología que otros países que tienen biomasa tampoco tienen, con lo cual Argentina podría ser eventualmente un competidor de primera línea en esta dinámica. Claro. Y lo tercero te diría la transición de poder internacional, que obviamente en las transiciones siempre se generan ventanitas de oportunidad para procesos de empoderamiento o desarrollo. Eso ya lo vimos con el caso de Corea en el momento, digamos, de la Guerra Fría, etcétera. Bueno, y hoy tenemos de nuevo una ventanita de transición de poder en la cual nosotros podríamos pasar a ser un poder medio declinante, como somos hoy, a un poder medio ascendente. Y bueno, me parece que la característica del mundo, más nuestras características, empalman si logramos realmente que esto sea una discusión donde la sociedad y la élite política entiendan la oportunidad que tenemos. Claro, bien. ¿Y cuánto tiempo crees que, digamos, que hay que esperar para que el país pase de esta bioeconomía como estrategia de desarrollo al biodesarrollismo como algo efectivo, como una realidad efectiva? Y bueno, a ver, ahí depende de cómo se vaya dando la dinámica política, te diría, ¿no? Claro, Porque hoy porque lo que la teníamos política era... argentina, perdón, la política argentina, viste, es bastante pendular. Hay gobiernos que son pendulares. En los últimos años en Argentina lo pudimos ver. Sí, sí, a ver, lo que nosotros tuvimos es, en los últimos 20 años, sobre todo, una apuesta muy fuerte a una especie de reconstrucción del viejo paradigma fordista. O sea, todo lo que Argentina produjo con el ciclo de los commodities se volcó ahí, digamos, ¿no? Esa especie de plan Marshall que volcamos ahí y que termina en esta implosión del orden post-convertibilidad. Después, lo que estamos viendo en el caso concreto del gobierno nacional, del gobierno de Milei, es una apuesta más a un modelo de acumulación que tiene una pata fuertemente, una apuesta muy fuerte hacia lo mineral, el gas, el petróleo, la minería, eso es lo que está básicamente en el RIGI. Y me parece que lo que está quedando todavía sin tener una coalición político-social más sólida es lo del paradigma bioeconómico. Yo creo que ahí naturalmente uno se imagina que la región centro debería tener un rol muy importante porque es la región, digamos, que mejor condensa las capacidades tecnoproductivas de ese paradigma. Y bueno, y ahí obviamente entra la política en el medio de cómo eso se transforma en una contrahegemonía que en algún momento puede ser un movimiento hegemónico. Bien. Cerramos este capítulo de bioeconomía y ahora quiero ir al análisis de la política actual. ¿Cómo analizás estos 11 meses del gobierno de Javier Milei? Bueno, a ver, es un proceso, digamos, que está atravesado por un cambio de época. Yo creo que más que un cambio de gobierno, lo que estamos viviendo es un cambio de época muy profundo en la Argentina. Digamos, y ese cambio de época está ordenado básicamente por un empoderamiento muy fuerte de la sociedad. La sociedad es un poco la que está liderando este proceso político. Sí. Yo tomo siempre prestado una frase de Martín Rodríguez que dice, bueno, si uno ve, digamos, la dificultad económica actual, pensaría, bueno, esto lo está sosteniendo un poderoso dispositivo político. Si uno ve el dispositivo político, dice, no, esto lo está sosteniendo un poderoso crecimiento económico. Ninguna de las dos cosas existen. Lo que tenemos es una sociedad que ha tomado la decisión, digamos, de pegar un giro de 180 grados en el país sobre la base de dos grandes verticales, te diría. El primero es la idea de que existe una especie de colapso operativo de la política tradicional y que hay que construir un nuevo sistema de representaciones donde Milei es el primer eslabón, claro. El primer capítulo. Y el segundo, que hay que, digamos, que la única forma de salir de la crisis del sistema económico en la Argentina es con reformas estructurales. Y bueno, y ahí obviamente que también Milei está dando una respuesta, pueden existir otras en el futuro. Justamente esto que hemos conversado en la primera parte puede ser una vía diferente a la que propone Milei, que es el biodesarrollo, la bioeconomía. Bueno, ahí digamos donde entra en disputa, pero digamos, el proceso político está ordenado por un cambio prácticamente de paradigma en la Argentina, muy grande, y bueno, por el momento Milei la novedad, seguramente va a requerir que el sistema vaya generando nuevas novedades para que puedan darle a Milei una disputa en donde Milei en su campo de juego, que no esté solo en el campo de juego. Claro. ¿Qué imagen tiene hoy la libertad avanza en el conurbano? ¿Y quién mide mejor hoy en la provincia de Buenos Aires?
Mira, yo te diría, a nivel general, si uno ve la película, más allá de las fotos mensuales, Sí, a nivel nacional tenemos un patrón bastante estable, que se parece bastante al patrón de estabilidad que tiene la provincia de Buenos Aires. En la primera parte el gobierno tuvo un crecimiento muy fuerte, sobre todo en los sectores populares de la provincia de Buenos Aires, que esa era una rareza, pero ha crecido sobre todo el calor de la baja de la inflación, claro. sectores informales ahí liderando. Y tiene la gran ventaja que tiene hoy es, digamos, cuando uno le pregunta, tanto cuando hace la pregunta en la provincia de Buenos Aires como cuando lo hace nacionalmente sobre la situación económica del país, las respuestas siguen siendo muy negativas, pero cuando uno pregunta por la situación económica del país en un año, ahí hay un optimismo muy fuerte. O sea que el optimismo sobre la transformación, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, son hoy claramente el mejor indicador del buen momento que ha tenido en este primer año de balance la gestión libertaria. En relación a las figuras que mejor miden en la provincia, Sí. bueno, ahí está pidiendo muy bien dentro de la Libertad Avanza. La que mejor mide es Villarroel, después de Villarroel Espert y después de Espert Patricia Bullrich. Entonces son como los tres, digamos, dos figuras muy marcadas con un ideario más de orden, de seguridad, como es, Claro, eh, claro, claro. digamos, Bullrich y Villarroel, y una figura, bueno, más marcada por ahí por la lógica más disruptiva, digamos, de Espert, pero que está muy bien hoy en el posicionamiento. Esto me decís en lo que es el conurbano bonaerense. En la provincia de Buenos Aires en general. En La la provincia provincia. de Buenos Aires en general. No, Bien, no tengo sí, no tengo el descompuesto ok, digamos, estadísticamente de adentro, pero en general en la provincia esa es la dinámica. bien. Hace un ratito me decías que Milei está capitalizando esta descomposición del sistema y hoy lo podemos ver también en lo que es las disociaciones que hay en el Congreso, las rupturas de coaliciones. ¿Crees que va a haber una alianza con el PRO para las legislativas del año próximo? Me da la impresión que en el AMBA están como condenados a entenderse. No les va a quedar mucha alternativa. Están como en una paritaria de que arrancó el Sí, gobierno claro, y esa paritaria, digamos, seguramente Milei la va a querer estirar lo máximo que puede en el tiempo para poder negociar desde una posición de poder, pero obviamente que no es lo mismo la libertad avanza en un escenario de alianza con el PRO, donde claramente ya pasa a ser el primos inter pares de la carrera si no hay ningún tembleque económico, que las dos fuerzas separadas de la provincia de Buenos Aires, en donde obviamente ahí la carrera es mucho más incierta. Y me claro, da la impresión de que como Macri sabe que eso es así, va a condicionar la alianza de la provincia de Buenos Aires con una alianza en la ciudad de Buenos Aires. O sea que yo creo que en el AMBA eso está como condenado a entenderse. bien. Tengo algunas dudas de cómo va a ser ese proceso después a nivel nacional. Bien. Si a Macri le interesa, primero, ordenar a nivel nacional, y segundo, si le interesara, cómo va a ser ese proceso en otras provincias, pero me parece que en el territorio, digamos, del AMBA, eso tiene en principio una dinámica favorable a que ocurra. Claro. Hace poco, bueno, Macri dijo que le preocupaba más la situación de Boca que la situación del país, porque el país como que tiene un rumbo, bueno, Boca por una cuestión futbolística no la tiene, pero está más también enfocado también en la política del club, de Boca, ¿no? Sí, sí, pero bueno, hoy ya, o sea, Macri hoy ya no es el Macri del 2000, es un jugador del poder, ¿no? O sea, una persona digamos, claramente hoy, si te voy a poner cuáles son los 5 jugadores del poder en la Argentina, Macri es uno de esos jugadores, ha hecho una curva de aprendizaje muy acelerada en estos años y sin duda es un jugador muy importante, por más de lo que diga, Macri está jugando, digamos, ¿no? Ha sido como de alguna manera Milei sostiene eso también, ¿no? Milei hoy está jugando como con esa vieja grieta, un poquito con Cristina, un poquito con Macri, pero es Sí, 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 sí. la dinámica. Bien. Bueno, en la Libertad Avanza hay internas y Villarroel parece ser la representante más grande, ¿no? de ese internismo. ¿Crees que los modelos de país que proponen tanto Milei como Villarroel son muy distintos? ¿Qué opinás sobre eso? Bueno, a ver, es muy buena la pregunta. Yo no tengo claro todavía qué es lo que propone, cuál es el modelo de país que propone Villarroel. Da la impresión, por todos los indicios que da, de que es una figura, digamos, eh, más parecida, si se quiere, a la emergencia de estos nuevos nacionalismos populares, digamos, en el mundo. Es más parecido a una especie de Giorgia Meloni, digamos, que Milei es una cosa, es una rareza, porque es un libertario, ¿no? En un país como la Argentina. Sí, Entonces, de alguna manera, Villarruel
enraiza mejor con la sociología cultural del país, y Milei es una gran transformación de la sociología cultural del país. Claro. En ese marco, sí me parece que ofrecen como si uno los tuviera que proyectar, potencialmente ofrecen modelos económicos y políticos potencialmente diferentes. Lo que pasa es que Milei lo está desarrollando claramente, y en Villarroel lo que tenemos son pequeños gestos, pequeñas astucias, pero obviamente está encerrada en ese rol de vicepresidenta que no le permite todavía decir un poco con más claridad cuál es su mirada sobre el país, ¿no? Claro. Bueno, del otro lado hay una crisis, si se puede decir, de la oposición que despeja este avance de Milei. ¿Quiénes son hoy las figuras centrales que le hacen ponerle de oposición al mileísmo? Y si son figuras políticas o movimientos como los jubilados, como los estudiantes universitarios. Yo personalmente creo que tiene esa suerte de oposición el gobierno, no una figura política, sino sectores que han sido perjudicados con la política de Milei y hoy por hoy le hacen de oposición, ¿no? Bueno, yo coincido con eso. Yo creo que los primeros gérmenes de una nueva oposición, que no es la oposición que hoy tiene, creo que probablemente los vamos a ver en algunas baldosas de la sociedad en las que Milei pisa mal, trastabilla. Claro. Me parece que tiendo a coincidir con eso, ¿no? Tuvimos un primer fogonazo ahí con el tema universitario. La política tradicional se le tiró encima, y eso creo que le hace muy mal a cualquier movimiento que necesita madurar, que necesita tiempo, que necesita generar nuevas voces, nuevas referencias. Sí. Pero eso es como un plan de mediano plazo, ¿no? De mediano plazo. Es un plan, incluso te diría, es un plan si a Milei más o menos le va bien estos 4 años, porque como digo, necesita tiempo para respirar y para madurar. Después tenemos la vieja política, el viejo sistema que está tratando de reacomodarse a la nueva época, ¿no? Y bueno, y ahí tenés un polo, digamos, muy nítido, que es el peronismo metropolitano de la provincia de Buenos Aires, liderado por Cristina, sí. Un poco habiendo abortado la posibilidad de una sucesión política por Kicillof muy tempranamente, porque lo que uno ve ahí es un proceso de desgaste, no va a ser fácil lo que tiene Kicillof en los próximos años, y por otro lado también un proceso de asfixia de cualquier liderazgo, como un liderazgo nuevo que podría empezar Kicillof. Cristina es como que ha dicho, bueno, esta llave es mía y yo voy con esta, aunque no sea ganadora, voy como una opositora cómoda acá. Sí. Pero eso son efectivamente, es una oposición a Milei hoy. Después podemos discutir las zonas de connivencia, ¿no?, que pueden existir ahí adentro. Y después lo que queda es la crisis, digamos, de Juntos por el Cambio. Hay una partecita que va con el PRO, pero hay una gran parte que está hoy implosionado. Sí. Y la crisis de los sectores del peronismo, digamos, no kirchnerista, que tampoco están contenidos, que hoy Cristina no logra sintetizarlos tampoco del todo, claro. Y alguna sociología electoral independiente que no se siente cómodo tampoco ni con el cristinismo ni con Milei, y que bueno, y eso veremos si el año que viene logra tener un referente, logra tener nombre y apellido, logra tener un partido. Hoy hay intentos, pero todavía muy verde por lo que estamos viendo. Claro. Bueno, Federico, sos politólogo y quiero que me digas cómo analizás también desde los números de la consultora esta cuestión de la interna en el PJ y cómo ha impactado también en la posición que han tenido los líderes de esta oposición política que venimos hablando. ¿Ha sido a favor o en contra? Porque viste que ha habido mucho revuelo ahí en el medio de Intela, Cristina, Kicillof. ¿Cómo analizas esto? ¿Ha impactado a favor o en contra de estos líderes? Es una interna, digamos, es una interna de poder. Es como si el kirchnerismo hubiese quedado preso de la lógica del frente de todos, digamos, y no se pudiera salir de ese cascarón. Obviamente, en el caso de Alberto Fernández, la oposición podía tener el kirchnerismo podía tener ciertas matices ideológicos. Acá, para la sociedad es muy difícil entender qué es lo que se está discutiendo. Entonces, claramente una interna de poder, y sobre el formato de sucesión, cuando Cristina está diciendo, bueno, esto se sucede clánicamente por apellido familiar y no por una línea política. Porque si uno ve, de hecho, desde diciembre para acá, lo que teníamos era una separación de Axel Kicillof en relación a Cristina. Axel muy por arriba de Cristina, sí. O por arriba de Cristina, normalmente la imitaba, y a partir de diciembre se empiezan a separar esas curvas, ¿no? Claro. Y bueno, de alguna manera lo que está abortando prematuramente Cristina con este empoderamiento del partido
es justamente esa proyección. Entonces ahí el kirchnerismo nuevamente vuelve a su piso, que es un piso relevante, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, un piso relevante, con muchos problemas a nivel federal, muchísimos problemas a nivel federal, y con muy buena noticia para Milei, obviamente, porque la gente que se desilusiona de Milei sale, pega una vuelta y ve que el opositor es Cristina Kirchner, automáticamente vuelve Milei. Entonces es una oposición muy funcional a Milei, que al mismo tiempo tapona cualquier tipo de recambio de liderazgo, incluso de un liderazgo que no cuestione al kirchnerismo, sino simplemente cuestione el liderazgo, como es un poco, digamos, la premisa tanto de Quintela como de Kicillof. Sí. Entonces me parece que desde el punto de vista de la capacidad nacional para proyectar poder de eso, yo soy muy escéptico. Me parece que han entrado en una dinámica, debería pasarle algo muy grave al gobierno para que un sector de la sociedad esté dispuesto a ir hacia ahí. Y por otro lado, en ese movimiento de Cristina, lo que está haciendo es de alguna manera bloquear cualquier generación autónoma de liderazgo nuevo, que era un poco el gran desafío de esa fuerza política en el futuro. Bien. ¿Cómo analizás la salida de Diana Mondino de Cancillería? Bueno, a ver, digamos, es un gobierno muy débil desde el punto de vista de la experiencia de sus funcionarios. Realmente hoy el gobierno tiene, te diría, 2 o 3 áreas que son las que realmente están prendidas y el resto del Estado está apagado. O sea, hoy el gobierno es Caputo, es Sturzenegger con el programa de descentralización y es Patricia Bullrich con la política de seguridad. Claro. Y después la comunicación. Eso es lo que el gobierno tiene encendido. Sí. Sumemos la CIDE si querés. Bueno, la CIDE. El resto lo tiene apagado y la verdad que son funcionarios que te tienen que resignar a estar en una silla sin mucha posibilidad de protagonismo o en todo caso, si quieren tener protagonismo, asumiendo el riesgo, digamos, de poder ser expulsado. Entonces, en esa dinámica, obviamente, lo que estamos viendo desde que comienza el gobierno es muchísima rotación de personal administrativo, mucha inestabilidad del personal y sobre todo en aquellos que logran levantar la cabeza con un poquito de diferencias, bueno, termina como lo que pasa con Mondino, ¿no? Entonces, en principio, me parece que lo que hay ahí, en todo caso, como lectura final, es el empoderamiento de una persona de mucha confianza de Milei, como es Huerta, de mayor confianza probablemente y de mayor cintura política que Mondino, y una apuesta estratégica, como era la apuesta de Trump, que ha salido muy bien para Milei, la verdad que en ese sentido la apuesta sale bien, claro. Y que probablemente va a intentar capitalizarla con Huerta, que es nada más ni nada menos que el primero que lo llevó a Estados Unidos, que el que cultivó la relación con los empresarios norteamericanos, sobre todo con los empresarios tecnológicos, digamos, básicamente ahí Elon Musk. Entonces me parece que en ese sentido lo que está haciendo, aprovechando un problema de performance de Mondino, en todo caso lo que está haciendo ahí está entronizando a una persona de mucha confianza, con buenas relaciones con el empresariado, en un momento óptimo, porque a Milei le acaba de salir, digamos, como una especie de gol la apuesta geopolítica que había trazado. Claro. Y vamos con la última. ¿Qué escenarios, justamente veníamos hablando de eso, qué escenarios crees que se abren ante el triunfo de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos? Y si crees que esta cuestión de amiguismo entre Milei y Trump queda en eso, en lo discursivo, o si es real esta cuestión de inversiones y de capital que, bueno, tendría que llegar al país. Bueno, a ver, inversiones y capital es una discusión que es más sobre qué hacemos con Argentina los argentinos que sobre la relación que él pueda tener con Milei, porque obviamente ahí primero te diría se tiene que consolidar la baja del viejo país, se tiene que estabilizar la política, los inversores no tienen que ver que haya riesgo de vuelta del kirchnerismo. El kirchnerismo ha sido un gran vetador serial de inversiones extranjeras en el país porque digamos, los inversores le tienen mucha desconfianza. Entonces deberíamos ver un proceso que se ordena. Hoy Milei no ordena el proceso político, funciona la crisis, pero no cierra la crisis. Deberíamos ver otra dinámica. Debería finalmente el plan funcionar, bajar los indicadores de riesgo país. O sea, hay como dinámica que tienen que ver más con lo local, lo doméstico y con lo exterior. Ahora, dicho esto, la apuesta le sale básicamente porque evidentemente Milei hoy es un ídolo para los votantes de Trump. Entonces, Brasil no es una opción para Trump porque Brasil está Lula, por lo cual probablemente Estados Unidos mire a Argentina en este contexto como una oportunidad, digamos, de tener un estado pivote acá. Y bueno, y eso podría traducirse, por ejemplo, en alguna presión para que el Fondo Monetario Internacional pueda
de alguna manera renegociar la deuda, lograr un adelanto que para Argentina le podría permitir salir Claro. del cepo, normalizar la economía. O sea, Sí. es muy relevante este escenario que claramente no hubiese sido el escenario si ganaba Kamala Harris. Y si Donald Trump sigue con esta cuestión del proteccionismo, ¿eso no puede de alguna manera perjudicar a Argentina? Desde el punto de vista de la economía real, está muy bien la pregunta, sí, efectivamente, porque por ejemplo una suba en la tasa, de hecho el periodo anterior de Trump no fue muy bueno para Argentina de lo financiero, pero no fue bueno para Argentina desde el punto de vista de la economía real, obviamente, porque una apreciación del dólar norteamericano en el mundo nos radicaliza el problema de competitividad que ya estamos teniendo, y una suba en la tasa eventualmente nos baja los precios de los commodities, que hoy son el 40-50% de nuestro paquete exportador. Entonces, desde el punto de vista de la economía real, efectivamente es un proceso que hay que mirarlo con lupa, porque eventualmente puede terminar saliéndonos como en forma negativa, ¿no? Bien. Federico, te agradecemos mucho el tiempo. No, por favor, un gustazo conversar con ustedes. Un abrazo muy grande. Abrazo grande.